Durante años, varios crímenes ocurrieron en Castellón y sus alrededores. Distintas víctimas, distintos lugares y, en teoría, distintos casos. Nadie los conectó durante demasiado tiempo. Nadie, excepto una persona, el que los cometía. Este es el caso que obligó a España a replantearse cómo investiga los crímenes en serie. Para entender este caso, hay que situarse en la España de los años 90. La democracia llevaba apenas una década asentada. Las fuerzas de seguridad se modernizaban y no existían bases de datos integradas para crímenes violentos. Cada caso se investigaba de forma aislada. Eso, en un caso como este, marcaría toda la diferencia. Joaquín Ferrandis Ventura no era lo que nadie imaginaría al escuchar las palabras asesino en serie. No era un marginado. No llamaba la atención. Era, por todos los indicadores externos, una persona completamente normal. Y eso, en criminología, tiene un nombre: el asesino organizado. Alguien capaz de llevar una vida cotidiana funcional, mientras, en paralelo, existía otra realidad completamente oculta. Los psicólogos que analizaron su perfil después señalaron algo importante. No empezó de cero. Hubo una escalada, una evolución. Pero sin un sistema que conectara los puntos, cada señal pasó desapercibida. Ferrandis Ventura nació en 1947 en Castellón. Creció y vivió en la misma ciudad donde cometería sus crímenes. Era vecino, trabajador, conocido. Y esa cercanía, paradójicamente, era parte de su protección. Los criminólogos distinguen desde los años 70 dos perfiles básicos en los asesinos en serie: el desorganizado, que actúa por impulso, deja rastros visibles y presenta alteraciones psicológicas evidentes en su conducta cotidiana, y el organizado, que planifica, selecciona con criterio, controla la escena del crimen y es capaz de mantener una vida social funcional y aparentemente normalizada. Ferrandis Ventura respondía al segundo perfil, y eso tenía consecuencias directas sobre su capacidad para no ser detectado. No había episodios de descontrol público. No había historial de violencia visible. No había señales que alguien de su entorno pudiera haber interpretado como alarma. Los que lo conocían lo describían con las palabras más neutras posibles: tranquilo, reservado, sin problemas aparentes. Los perfiladores criminales llaman a esto la máscara de la normalidad. No es actuación en sentido estricto, es compartimentación. Una parte de la psicología del individuo funciona dentro de los límites sociales establecidos, mientras otra opera completamente al margen de ellos. Y esas dos partes no se mezclan, no se filtran, no se contaminan. En la España de los años 90, sin acceso a las técnicas del Behavioral Science Unit del FBI, sin bases de datos de crímenes violentos interconectadas, sin psicólogos especializados en perfilado integrados en los equipos de investigación, esa máscara resultaba casi imposible de detectar desde fuera. ¿Qué fue lo que hizo tan difícil detectar este caso como serie? Había elementos que se repetían, un patrón. Pero ese patrón no era visible a simple vista, porque los crímenes estaban distribuidos en el tiempo y en el espacio de una manera que dificultaba la conexión inmediata. Las víctimas no respondían a un perfil único y evidente, y eso fue clave. En la investigación de crímenes en serie, el perfil de víctima es a menudo la primera pista para identificar a un posible autor. Cuando ese perfil es difuso, la investigación se complica exponencialmente. Lo que sí existía era una lógica interna, selección basada en vulnerabilidad y oportunidad. No era aleatoriedad, era cálculo, y el cálculo dejaba pocas huellas.
Los investigadores de la época se enfrentaban a algo casi imposible: demostrar que distintos hechos, aparentemente aislados, eran, en realidad, la obra de una sola persona. Sin tecnología de cruce de datos, sin perfilado sistemático, sin protocolo específico para crímenes en serie, el tiempo jugaba a favor del perpetrador. Lo que los investigadores tardaron en comprender es que la distancia entre los crímenes no era una casualidad. Era parte del método. Un asesino organizado sabe, de forma intuitiva o calculada, que la concentración geográfica genera reconocimiento de patrón con mayor rapidez. La dispersión, por el contrario, multiplica las jurisdicciones involucradas, fragmenta la información disponible y reduce exponencialmente la probabilidad de que alguien establezca conexiones entre casos. En la España de principios de los años 90, esa fragmentación no era solo administrativa, era real. La Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos operaban con sistemas de comunicación y registro distintos. Un crimen en una localidad pequeña podía quedar registrado en un expediente que nunca llegaría a cruzarse con otro de una ciudad diferente, aunque la distancia entre ambos fuera de 20 kilómetros. Ferrandis Ventura se benefició de ese mapa y lo hizo sin necesidad de planificarlo en detalle, porque la estructura del propio sistema ya trabajaba para él. Había otro elemento clave: la ausencia de lo que los criminólogos llaman firma. La firma es el componente que el autor añade al crimen más allá de lo estrictamente necesario para cometerlo. Un ritual. Un detalle que se repite porque responde a una necesidad psicológica interna que el perpetrador no controla completamente. Sin una firma clara y documentada que conectara entre casos, los investigadores de la época trabajaban prácticamente a ciegas. Tenían hechos, pero no tenían el hilo que los unía. Y en investigación criminal, ese hilo lo es todo. Hay algo que los análisis sobre crímenes en serie tienden a dejar en segundo plano cuando se centran en el perpetrador: las víctimas. En el caso de Ferrandis Ventura, hablar de ellas no es solo un ejercicio de justicia, es también la clave para entender por qué el patrón tardó tanto en hacerse visible. En superficie, no compartían características que saltaran a la vista en una primera lectura. No eran, aparentemente, del mismo entorno, ni del mismo círculo social, y precisamente eso fue uno de los mayores obstáculos para los investigadores, porque en criminología existe un concepto que define algo muy específico: la vulnerabilidad situacional. No quién eres, sino en qué momento te encuentras, el lugar equivocado, la hora equivocada, la situación que te hace visible para alguien que está buscando exactamente eso. Un asesino organizado no elige al azar, calcula, y cuando el criterio de selección no genera un perfil de víctima obvio, la investigación se enfrenta a su peor escenario posible: crímenes conectados que parecen no tener nada en común. Las familias vivieron durante tiempo con preguntas sin respuesta, con casos que no avanzaban, con la sensación de que algo no encajaba, aunque nadie pudiera decirles aún exactamente qué. ¿Qué cambió entonces? ¿Qué fue lo que finalmente hizo que todo encajara? La respuesta no fue un golpe de efecto, fue acumulación, persistencia de algunos investigadores que no abandonaron líneas de trabajo, aunque no tuvieran respaldo inmediato, y la suma de elementos que, vistos en conjunto, ya no podían explicarse como coincidencias. Hubo errores en el camino. Es importante reconocerlo, no para señalar culpables, sino para entender el contexto. Comunicación limitada entre unidades, coordinación interterritorial prácticamente inexistente, y herramientas que hoy damos por sentadas, que entonces simplemente no existían. Cuando Ferrandis Ventura comenzó a emerger como sospechoso,
El trabajo consistió en construir lo que había permanecido desconectado durante demasiado tiempo. La detención fue el fin de una amenaza, pero también el principio de algo mucho más importante. Ese algo más importante era la pregunta que nadie quería formular en voz alta, pero que todos tenían. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántos casos habían pasado desapercibidos? ¿Cuánto de lo que creían saber sobre la seguridad de sus ciudades era, en realidad, una ilusión construida sobre información incompleta? La detención de Ferrandis Ventura no fue el resultado de una tecnología avanzada, ni de un sistema de perfilado sofisticado. Fue el resultado de algo más antiguo y, a la vez, mucho más difícil de sostener en el tiempo: la persistencia de personas que siguieron haciendo preguntas cuando habría sido más cómodo cerrar archivos y pasar al siguiente expediente. Hubo investigadores que cruzaron información de forma manual, que pidieron expedientes de otras unidades sin estar obligados a hacerlo, que compararon elementos que en teoría no tenían relación entre sí, que se negaron a aceptar la versión fácil, la de los casos aislados sin conexión, aunque esa versión fuera la que mejor encajaba con los recursos disponibles en ese momento. Uno de esos pioneros fue Vicente Garrido Genovés. En un momento en que la criminología en España todavía se basaba en métodos tradicionales, Garrido, psicólogo forense y uno de los mayores expertos europeos en psicopatía, introdujo una herramienta que lo cambiaría todo: el perfilado criminal. Garrido no se limitó a analizar expedientes. Descendió a la mente del asesino para entender su lógica interna. Fue él quien identificó que estábamos ante un agresor organizado, alguien que no actuaba por arrebato, sino con un cálculo frío y una necesidad de control absoluta. Su colaboración con la Guardia Civil y la policía fue pionera. Un perfilador criminal participaba activamente en la caza de un asesino en serie. Gracias a su análisis de conducta, los investigadores pudieron anticipar los movimientos de Ferrandis, estrechando el cerco sobre un hombre que, hasta entonces, se creía invisible. La captura de Joaquín Ferrandis no fue solo un éxito policial, fue el triunfo de la ciencia aplicada al crimen y el nacimiento de una nueva era en la investigación criminal española, liderada por la visión de Garrido. Pero el trabajo no había terminado. Cuando las piezas finalmente encajaron, la presión para actuar fue inmediata. Había que construir un caso judicial sólido antes de que la oportunidad se cerrara. Y había que hacerlo con herramientas diseñadas para otro tipo de crímenes, adaptadas sobre la marcha a una realidad para la que el sistema no tenía todavía un protocolo específico. La detención fue el final de una amenaza, pero también el inicio de un proceso mucho más largo: demostrar ante la justicia lo que los investigadores ya sabían de forma operativa. Y eso, en la España de los años 90, era un camino sin mapa. Cuando los hechos llegaron a la fase judicial, el reto no era solo probar que los crímenes habían ocurrido, era demostrar que todos eran obra del mismo autor. Presentar ese argumento ante un tribunal requería construir un relato que la justicia española de la época no estaba del todo preparada para procesar. No existía, todavía, un marco legal claro para el concepto de crimen en serie, tal y como lo entendemos hoy. El proceso fue largo. Las pruebas, reunidas pieza a pieza durante meses. Y la condena, cuando llegó, tuvo el peso de todo lo que había costado llegar hasta ese punto. Pero quizás, lo más revelador no fue la sentencia en sí. Fue lo que quedó en evidencia durante el juicio. El sistema había fallado antes. Había fallado mientras los crímenes ocurrían. Y reconocer ese fallo de forma pública, ante la sociedad, fue tan importante como el veredicto final.
porque las condenas cierran casos, pero no siempre cierran las preguntas. Este caso obligó a las fuerzas de seguridad españolas a mirarse a sí mismas, a preguntarse qué herramientas tenían, cuáles necesitaban y qué protocolos había que crear desde cero. Contribuyó a impulsar conversaciones sobre unidades especializadas en crímenes violentos, sobre cruce de datos entre provincias, sobre la inclusión del perfilado criminal como herramienta legítima. España, hasta entonces, no había desarrollado de forma sistemática la figura del perfilador. Este caso demostró que era necesario. Hoy, cuando escuchamos hablar de unidades de análisis de conducta o coordinación entre cuerpos policiales, estamos viendo, en parte, el resultado de lecciones aprendidas a raíz de casos como este. El coste de esas lecciones fue alto, siempre lo es. ¿Qué nos dice todo esto? Que los patrones son invisibles hasta que alguien decide buscarlos. Que la normalidad puede ser, en ocasiones, la máscara más efectiva. Y que los sistemas tienen puntos ciegos que solo se revelan cuando algo fuerza a mirarlos de frente. Joaquín Ferrandis Ventura es un nombre que la mayoría de personas en España no conoce. Y precisamente por eso, merece ser recordado. No como protagonista de un morbo, sino como origen de un aprendizaje que, silenciosamente, cambió la forma en que este país investiga los crímenes más oscuros. Lo que los investigadores tardaron en comprender es que la distancia entre los crímenes no era una casualidad. Era parte del método. Un asesino organizado sabe, de forma intuitiva o calculada, que la concentración geográfica genera reconocimiento de patrón con mayor rapidez. La dispersión, por el contrario, multiplica las jurisdicciones involucradas, fragmenta la información disponible y reduce exponencialmente la probabilidad de que alguien establezca conexiones entre casos. En la España de principios de los años 90, esa fragmentación no era solo administrativa, era real y profunda. La Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos operaban con sistemas de comunicación y registro distintos. Un crimen en una localidad pequeña podía quedar registrado en un expediente que nunca llegaría a cruzarse con otro de una ciudad diferente, aunque la distancia entre ambos fuera de 20 kilómetros. Ferrandis Ventura se benefició de ese mapa y lo hizo sin necesidad de planificarlo en detalle, porque la estructura del propio sistema ya trabajaba para él. Había otro elemento clave: la ausencia de lo que los criminólogos llaman firma. La firma es el componente que el autor añade al crimen más allá de lo estrictamente necesario para cometerlo. Un ritual. Un detalle que se repite porque responde a una necesidad psicológica interna que el perpetrador no controla completamente. Sin una firma clara y documentada que conectara entre casos, los investigadores de la época trabajaban prácticamente a ciegas. Tenían hechos, pero no tenían el hilo que los unía. Y en investigación criminal, ese hilo lo es todo.